¿Qué estarías dispuesto a hacer para cumplir tus sueños? Para algunos, la ambición los lleva a cruzar límites peligrosos, pero pocos han llegado tan lejos como Herman Webster Madgett, conocido como H. H. Holmes, un hombre que convirtió la muerte en su manera de vivir. En este caso, exploraremos la mente y los crímenes de quien es considerado el primer asesino en serie de Estados Unidos. Holmes, con su ingenio y carisma, no solo logró ocultar su verdadera naturaleza durante años, sino que además construyó un edificio diseñado para el horror, un lugar que hoy conocemos como el Castillo de los Horrores. ¿Qué se esconde detrás de una mente capaz de planear con precisión quirúrgica el asesinato de decenas o quizá cientos de personas? Esta es la historia de un hombre cuya ambición desbordada eclipsó cualquier rastro de humanidad. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais, de verdad, en todos los vídeos. De verdad, muchísimas gracias por vuestros likes, comentarios y sobre todo, pues eso, por las suscripciones. Si no estás suscrito a este canal, por favor, no te olvides, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Recuerda que estos capítulos están tanto en iVoox, YouTube Music como en YouTube normal. Y sin más, os dejo con el caso. Herman Webster Madgett nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire, en el seno de una familia profundamente religiosa. Su infancia estuvo marcada por un ambiente estricto y disciplinado, influenciado por las creencias metodistas de sus padres Levi y Theodate Price, aunque nunca se confirmaron los rumores de abuso físico por parte de su padre, varias historias apuntan a que la niñez de Herman fue cualquier cosa menos fácil. Desde muy joven, Herman mostró comportamientos inquietantes. En la granja familiar era común encontrarlo torturando pequeños animales antes de matarlos, un pasatiempo que no pasó desapercibido para su madre. Ella intentó, sin éxito, desviar su atención hacia actividades más constructivas y espirituales, pero el interés de Herman por la muerte parecía imparable. Este oscuro pasatiempo pronto se convirtió en una característica central de su personalidad. A pesar de estos inicios perturbadores, Herman logró graduarse de la escuela secundaria a los 16 años y comenzó a trabajar como maestro en Alton, New Hampshire. Durante este tiempo contrajo matrimonio con Clara Lovering, con quien tuvo un hijo, Robert. Sin embargo, su vida aparentemente normal pronto tomaría un giro mucho más siniestro. En 1882, Herman decidió estudiar medicina, ingresando primero en la Universidad de Vermont y más tarde en la Universidad de Michigan, donde finalmente se graduó en 1884 con un título en medicina y cirugía. Fue durante estos años en Michigan cuando sus inclinaciones macabras evolucionaron hacia algo más calculado. Herman comenzó a experimentar con cadáveres en el laboratorio de anatomía y no tardó en idear estafas usando los cuerpos para cobrar pólizas de seguro de vida fraudulentas. Aunque aún no se había revelado como el monstruo que sería más tarde, ya estaba sentando las bases de lo que se convertiría en uno de los crímenes más infames de la historia. Después de su etapa como estudiante de medicina y sus primeros intentos de estafa, Herman Webster Madgett decidió que era hora de dejar atrás su pasado y reinventarse. En 1886 adoptó el nombre que lo haría tristemente célebre, H. H. Holmes. Con esta nueva identidad se trasladó a Chicago, un lugar que prometía oportunidades ilimitadas para alguien con su ambición, pero también para su mente perversa. En la ciudad de los vientos, Holmes comenzó trabajando en una farmacia, pero no tardó en hacerse con la propiedad del establecimiento tras la misteriosa desaparición de sus dueños. Fue aquí donde comenzó a construir lo que más tarde sería conocido como el Castillo de los Horrores. Holmes diseñó el edificio con una meticulosidad espeluznante. Desde fuera parecía un hotel más, preparado para recibir a los visitantes de la próxima Feria Mundial de Chicago. Pero en su interior, el castillo escondía una verdadera trampa mortal.
Había habitaciones insonorizadas, pasillos sin salida, puertas que solo se abrían desde afuera y cámaras con paredes reforzadas diseñadas para asfixiar a sus víctimas. Además, el sótano albergaba un laboratorio de pesadilla, mesas de disección, un horno crematorio y pozos de ácido donde Holmes se deshacía de los cuerpos. La construcción misma del castillo era parte de su estrategia criminal. Contrataba y despedía arquitectos y trabajadores con frecuencia para asegurarse de que nadie conociera el diseño completo del edificio. Este lugar no solo fue su hogar, sino también el escenario de sus crímenes más atroces. En 1893, Chicago se convirtió en el centro del mundo gracias a la Feria Mundial. Miles de personas llegaban a la ciudad con la esperanza de experimentar el futuro. Holmes vio en este evento una oportunidad perfecta, un flujo constante de visitantes anónimos que podían entrar al castillo y desaparecer sin dejar rastro. Ofrecía alojamiento y empleo a mujeres jóvenes que buscaban fortuna en la ciudad, pero muchas de ellas jamás saldrían con vida. El castillo de H.H. Holmes no solo era un lugar físico, sino una manifestación de su mente retorcida. Cada detalle de su diseño reflejaba su capacidad para planear y ejecutar sus crímenes con precisión quirúrgica, mientras mantenía su fachada de hombre de negocios exitoso y carismático. H.H. Holmes no solo era un asesino, era un manipulador brillante que utilizó su inteligencia y carisma para atraer a sus víctimas. Su fachada como farmacéutico y empresario respetable le permitió ganar la confianza de muchas personas, convirtiendo a Chicago en su terreno de caza. Holmes buscaba víctimas específicas, mujeres jóvenes e independientes que llegaban a la ciudad en busca de empleo o una nueva vida. Estas mujeres, atraídas por promesas de trabajo en su hotel o por una relación sentimental, desaparecían en las profundidades de su castillo sin dejar rastro. Holmes también se aprovechaba de hombres con los que establecía relaciones de negocios solo para traicionarlos cuando ya no le eran útiles. Una de sus primeras víctimas conocidas fue Julia Smithy, una de sus amantes. Julia, cansada de su matrimonio, encontró en Holmes una salida a su vida. Sin embargo, la relación no tardó en tornarse oscura. Tras el divorcio de Julia, Holmes la alojó en el castillo junto a su hija Pearl. Pero en la Navidad de 1891, Holmes las asesinó a ambas, justificando que mantenía su relación solo por conveniencia y cansado de los gastos adicionales que implicaban mantener a Pearl. Otra historia escalofriante es la de Minnie Williams, una joven que conoció a Holmes mientras trabajaba como taquígrafa. Minnie no solo fue engañada sentimentalmente, sino que Holmes también la manipuló para que transfiriera la escritura de su valiosa propiedad en Texas a un supuesto Alexander Bond, uno de los alias de Holmes. Poco después, Minnie llevó a su hermana Nanny a conocer a Holmes, sin imaginar que ambas desaparecerían tras esa visita. La última carta conocida de Nanny indicaba que había planeado viajar a Europa con hermano Harry, como llamaba a Holmes, pero nunca se supo más de ellas. Holmes también extendió su crueldad a Benjamin Pitezel, un socio con quien compartía varios fraudes. Tras convencerlo de fingir su muerte para cobrar un seguro de vida, Holmes cambió el plan. En lugar de usar un cadáver ajeno, Holmes asesinó a Pitezel dejándolo inconsciente y prendiéndole fuego. Lo más escalofriante fue lo que vino después. Holmes persuadió a la viuda de Pitezel para que le dejara en custodia de sus hijos, a quienes también asesinó. Dos de ellos murieron asfixiados en un baúl de gas, y sus cuerpos fueron enterrados en el sótano de una casa que Holmes rentó en Toronto. Holmes no solo era un asesino, era un maestro de la manipulación. Usaba su carisma para atraer a sus víctimas y su inteligencia para diseñar planes de estafa y asesinato. Convencía a mujeres de confiarle sus bienes, prometía futuros brillantes que nunca llegarían y usaba su conocimiento médico para facilitar sus crímenes. Cada movimiento estaba calculado y cada asesinato parecía tener un propósito: eliminar riesgos o satisfacer su propia necesidad de control y poder. Aunque H.H. Holmes logró mantener su fachada durante años, sus crímenes no podían permanecer ocultos para siempre. Su ambición desmedida y su confianza en su capacidad para manipular a todos a su alrededor finalmente lo llevaron a su perdición. La caída de Holmes comenzó con la desaparición de los hijos de Benjamin Pitezel. Tras la sospechosa muerte de Pitezel, su viuda informó a las autoridades que Holmes tenía la custodia de los niños y que no había vuelto a saber de ellos.
Frank Gale, un detective de Filadelfia, fue asignado para investigar el caso. Siguiendo las pistas, Geyer llegó a la casa de Toronto que Holmes había alquilado temporalmente. En el sótano de la vivienda, un olor penetrante lo guió hasta un descubrimiento espeluznante: los cuerpos de los hijos de Pitzel. Geyer relató que cuanto más excavaba, más insoportable se hacía el hedor, hasta que finalmente encontró los restos de los pequeños asesinados y enterrados en un macabro intento de borrar las evidencias. Mientras tanto, otras investigaciones apuntaron al Castillo de los Horrores, en Chicago. Lo que las autoridades encontraron allí era casi indescriptible: habitaciones diseñadas para asfixiar a las víctimas, trampas mortales, paredes insonorizadas y un sótano equipado con herramientas de tortura, pozos de ácido y un horno crematorio. El edificio no era un simple hotel, era una máquina de matar meticulosamente planificada. Holmes fue arrestado el 17 de noviembre de 1894. Durante su juicio comenzó a confesar una cantidad sorprendente de asesinatos, 27 en total, aunque algunas de sus confesiones fueron contradichas por pruebas que demostraban que las supuestas víctimas seguían vivas. Esto hizo que sus testimonios fueran vistos como intentos de manipulación incluso en sus últimos días. El juicio se centró principalmente en el asesinato de Benjamin Pitzel, un crimen que no pudo negar. Las pruebas presentadas por Geyer y otros investigadores no dejaron dudas sobre su culpabilidad. Holmes fue condenado a muerte y sentenciado a ser ahorcado. El 7 de mayo de 1896, H.H. Holmes enfrentó su destino en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia. A pesar de lo que muchos esperaban, Holmes se mantuvo sereno hasta el último momento, una calma que escalofriaba a todos los presentes. La ejecución no fue rápida. Holmes agonizó durante 20 minutos, consciente casi todo el tiempo, hasta que finalmente murió. En un último intento de mantener su cuerpo intacto y quizás evitar la disección que tanto había practicado en otros, pidió ser enterrado en un ataúd de cemento a 10 pies bajo tierra. Holmes dejó tras de sí un legado de horror, un testimonio de lo que puede ocurrir cuando la ambición desmedida y la crueldad se combinan en un solo individuo. Aunque su castillo fue demolido, la historia de H.H. Holmes sigue resonando como un recordatorio de lo retorcida que puede ser la mente humana. H.H. Holmes es a menudo considerado el primer asesino en serie de Estados Unidos, pero no fue el único en su tiempo ni el último en impactar al mundo con sus crímenes. Compararlo con otros criminales nos ayuda a entender su lugar en la historia del crimen. Mientras Holmes construía su castillo de los horrores en Chicago, al otro lado del Atlántico, Jack el Destripador aterrorizaba las calles de Londres. Ambos compartían una precisión meticulosa y una capacidad para evadir a las autoridades. Sin embargo, mientras Jack actuaba en las sombras de la noche, Holmes diseñó un escenario completo para sus crímenes, disfrazándolos como parte de su vida cotidiana. Décadas más tarde, Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, que por cierto lo tenéis en el canal, impactaría a Estados Unidos con sus macabras decoraciones hechas con restos humanos. Aunque Gein se centraba en mutilar cuerpos, Holmes iba más allá, creando una maquinaria completa de asesinato para ocultar sus crímenes y beneficiarse económicamente. En el siglo XX, Ted Bundy utilizaría su encanto y atractivo para manipular a sus víctimas, un rasgo que lo conecta con Holmes. Ambos compartían un carisma que les permitía ganarse la confianza de quienes se cruzaban en su camino, ocultando la naturaleza homicida tras una fachada de amabilidad y normalidad. Holmes, sin embargo, destaca por su innovación criminal. Mientras otros asesinos trabajaban en circunstancias improvisadas, él diseñó y construyó un edificio que era en sí mismo una herramienta para el asesinato. Su capacidad de planificar a largo plazo y combinar estafas, manipulación y crímenes lo convierte en una figura única en la historia criminal. El caso de H.H. Holmes marcó un antes y un después en la historia criminal de los Estados Unidos. Su método meticuloso, su capacidad para manipular y su frialdad para asesinar dejaron una huella indeleble en la criminología y la psicología forense. Holmes no solo fue un asesino en serie, sino un estratega calculador que diseñó su propio escenario del horror, convirtiéndose en el modelo para el estudio de perfiles criminales complejos. Su castillo de los horrores no era solo un edificio, sino una extensión de su mente retorcida.
Este caso ayudó a la sociedad y a los investigadores a entender mejor las motivaciones de asesinos que operan bajo una fachada de normalidad, un conocimiento que ha sido esencial para prevenir futuros crímenes y capturar a otros como él. Más allá de los estudios forenses, la historia de Holmes sigue fascinando al público. Ha inspirado libros, películas, videojuegos y series que intentan descifrar cómo alguien puede llegar a cometer actos tan atroces mientras mantiene una imagen pública impecable. Desde las crónicas de su tiempo hasta las adaptaciones más recientes, su figura sigue siendo una de las más escalofriantes en la cultura popular. El Castillo de los Horrores ya no existe, pero las historias de sus muros siguen susurrando, recordándonos el rostro más oscuro de la ambición humana. ¿Crees que H.H. Holmes fue producto de su tiempo, aprovechándose de un sistema lleno de lagunas y oportunidades para el crimen, o su mente retorcida habría encontrado una forma de actuar incluso en nuestros días? Déjamelo abajo en comentarios. Y si te pareció interesante este caso, no te vayas, te dejo aquí este otro, el de BTK, un asesino en serie que estuvo actuando durante más de 3 décadas. Y recuerda, mantente siempre vigilante.